Hola, ¿cómo estáis? Imagino que preocupados, agobiados y buscando información por todos lados. En el Cazador de Cerebros intentamos aportar nuestro granito de arena, no publicando mucho, pero sí identificando científicos, investigadores que están en la frontera de la lucha contra el coronavirus. Y ahora tenemos a Margarita Albal, que es una de las principales inmunólogas y virólogas de España, además muy preocupada por temas de salud pública. Y bueno, nos va a contar cosas muy interesantes. Margarita, muchísimas gracias por su tiempo. Imagino que en estos momentos debe estar ocupadísima, además con algo que nos interesa a todos, ¿eh? Sí, muy ocupada porque estamos manteniendo la investigación del laboratorio, iniciando nueva en coronavirus, mucho contacto con los medios, que creemos que también es muy importante porque hay muchas ganas de saber, muchas cosas a la vez, sí, muy ocupados. Yo le quería preguntar por cosas que no sabemos todavía, pero que influirán muchísimo en cómo saldremos poco a poco, de momento, de este confinamiento. Y una, para empezar, es si las personas contagiadas mantienen la inmunidad o no. O sea, esto parece un detalle, pero es fundamental, ¿no? Hombre, es fundamental. A ver, ya tenemos alrededor de 500.000 de recuperados en el mundo y en general no se oye que tengan ningún problema, este 500.000 de personas. Hay casos esporádicos que se dice, bueno, dieron negativo y luego dieron positivo, pero en términos generales tenemos que contar con que a un plazo razonable y desde poco después de haber pasado la enfermedad vamos a tener una memoria inmunitaria, que eso es lo que es una protección. Puede ser regular, buena, buenísima, y esto implicaría que una segunda infección fuese más benigna, con síntomas mucho menos malos, si la memoria inmunológica es solo regular, o podría significar, si la memoria es óptima, que no volvemos a pasar esta enfermedad en la vida. Entonces todavía no sabemos, porque ha pasado poco tiempo, cómo va a ser y cuánto tiempo va a durar, y no lo iremos sabiendo hasta que no vayan pasando los meses y los años, pero si pensamos lo que ocurre con otros coronavirus, tenemos que contar que varios años sí que debe ocurrir, que haya una buena protección y además para la mayor parte, para la inmensísima mayoría de la gente, sí. Otra incertidumbre que tenemos es cómo afectará el verano al virus. Al inicio se dijo que con las altas temperaturas quizás el virus se transmitiría peor o se moriría simplemente por la radiación ultravioleta y estas altas temperaturas, y ahora parece que no está tan claro. O sea, vosotros que conocéis perfectamente el virus, ¿cómo le afectará al verano? Hombre, perfectamente no lo conocemos todavía. Bueno, sois los que mejores lo conocen. Pero lo que sí que conocemos es la diferencia entre una pandemia y una infección ya establecida en la población. Entonces, por ejemplo, la gripe es una infección que ya está establecida en la población y es claro que se contagia más en los meses de invierno, que estamos más aglomerados en sitios cerrados, que hay más probabilidad de que estemos cerca de alguien que nos lo contagie, y en verano las gripes bajan muchísimo. Y eso pasa con todas las enfermedades respiratorias. ¿Qué ocurre en una pandemia? Pues podemos irnos a hace más de un siglo, en la pandemia de la gripe del 1918, que fue una tremenda y que por suerte no la hemos vivido nadie, pero tenemos que aprender también de ella. Y en esa pandemia, la primera oleada de la pandemia, que empezó en abril-mayo, y eso es el primer momento en el que saltaron los virus desde un animal a la población, probablemente empezó en abril-mayo, que es raro ya para una gripe, acabó en julio, cuando aquello se logró controlar un poco, y la segunda oleada empezó en agosto. Desde luego una pandemia no sigue el patrón estacional que sigue una enfermedad ya establecida en la población. Entonces, bueno, no tenemos por qué pensar que confiar en que hasta el otoño vamos a estar tranquilos. Tenemos que estar preparados, que sea en cualquier momento, aunque es muy probable que esto también tenga, cuando se quede ya con nosotros de una manera ya más benigna y más establecida, que es muy probable que esto sea estacional. Pero ahora mismo lo que determina realmente que haya una nueva oleada es que haya nueva carne para comer, que haya nuevas personas contagiables, y todavía estimamos que hay muchas personas que pueden contagiarse y por lo tanto el virus se expandirá todavía, probablemente una segunda oleada, si lo dejásemos circular libre de una manera igual que la primera probablemente. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado en cómo salimos de esta oleada y cómo hacemos la fase de estabilización.
Sí. Cuando Boris Johnson planteó fomentar esta inmunidad colectiva, al principio se le dijo que era un cafre y retiró la propuesta porque realmente en una etapa inicial no tenía ningún sentido, hubiera sido una crisis enorme. Ahora que ya empieza a haber más personas inmunizadas, que se está avanzando en el desconfinamiento, ¿se podría pensar en, digamos, dejar infectar un poco a cierta población sana que pensamos que no tendría consecuencias graves y así fomentar esta inmunidad colectiva? Para dejar de infectarse a la gente tenemos que saber un poco más. Ya sabemos que los jóvenes sufren menos que los ancianos la gravedad de la infección, pero nos encontramos a jóvenes, incluso algún niño, y jóvenes por debajo de 60 años, vamos a llamar a esos jóvenes, que todavía tienen una enfermedad grave. Entonces todavía no nos podemos atrever realmente a dejar que la gente se infecte libremente. Y ahora ya hay algunos datos en algunas poblaciones de cuánta gente está inmune. Entonces, por ejemplo, acaban de salir los datos en un condado de California, en Santa Clara, sí. Y allí calculan que alrededor de un 1, 2, 3, 4, 5% de la población ha pasado la infección, y es un condado que han tenido bastante infección comparado con otros. En California se ha controlado bastante. En otro sitio en que se ha controlado bastante, que es Austria, han hecho también un estudio de los que están infectados en este momento y les salía 0, algo por ciento. Muy poquito, desde luego menos de un 1%. El caso de una propagación masiva de la infección que fue en un carnaval en Alemania, que se infectó muchísima gente por el carnaval, ahora un mes después y cuando todavía sigue habiendo contagios secundarios, hay gente que todavía se está infectando desde el principio a pesar de los confinamientos y el aislamiento de los contactos, han llegado a un 15% de la población. A esto le tenemos que dar la vuelta. El 85% de esa población, que es el caso de un contagio más masivo, el 85% de esa población sigue vulnerable. Eso es mucho todavía. Estamos casi en la casilla de salida en ese caso. Y yo creo que a lo que ahora habría que hacer es ir hacia una estrategia de ganar tiempo. Siempre hay que ganar tiempo, porque cualquier ganar tiempo supone que vamos a poder a lo mejor llegar a tener un antiviral que funcione, una combinación de antivirales, unos métodos de inactivación a lo mejor más controlados, mejores métodos de diagnóstico quizás, y a lo mejor llegamos ya a unas primeras vacunas, ¿no? Uh-huh. Le quería preguntar una cosa, o sea, por WhatsApp, por redes sociales, fluyen un montón de informaciones, digamos, no muy rigurosas. El concepto de que en un laboratorio de Wuhan se estaba investigando con un virus parecido y que podría haberse escapado de ahí y ser el origen del contagio, comparado con otras teorías conspirativas, esta no parece imposible. Pero vosotros, con lo que conocéis del virus o cómo funciona la virología, ¿la podéis descartar al 100%? ¿O es algo que dices, bueno, al 100% no se puede descartar? A ver, si el virus se ha escapado, lo lógico es que los primeros contagiados sean aquellos a los que se les ha escapado, precisamente siendo un virus tan silencioso. Es decir, lo más normal es que los contagiados fuesen las personas de ese laboratorio, de los laboratorios vecinos, sus familiares, sus amigos. Y eso parece que no ha sido el caso porque surgió en un mercado. Por otra parte, la homología de este virus con el virus de murciélagos, que es el único que se conocía antes, cuando se hace el árbol genealógico de estos virus, se puede ver en cuánto difieren unos virus de otros, y se hace el árbol filogenético, se llama, pero es como el árbol genealógico. Cuando se intenta trazar cuándo tuvieron un antepasado común, se estima que fue hace como mínimo unos 40 años. Entonces, es altamente improbable que de repente el virus del murciélago haya saltado, haya evolucionado a toda velocidad. Es decir, el virus del murciélago que tuviese en un laboratorio haya evolucionado a toda velocidad de golpe y sea este. Uh-huh. El virus en sí, a ustedes, que bueno, son virólogos que investigan virus desde hace décadas, imagino, en su caso, sí. ¿Les ha dado alguna sorpresa? Algo que digas, esto no nos lo esperábamos. La sorpresa es no haber aprendido la historia, probablemente. Quizás esa es la mayor sorpresa. Porque las pandemias han existido. La sorpresa es quizás cómo la población no nos lo hemos podido creer. Es un virus que por sí solo, en cuanto infecta a una persona sana, realmente es como una gripe, que es lo que se decía al principio, pero el problema nunca ha sido la infección de una persona sana.
problema ha sido la infección del más vulnerable y el problema ha sido la infección de la sociedad, la epidemia. El problema es la epidemia. Entonces, quizás a mí lo que más me ha sorprendido no ha sido como viróloga, sino como ciudadana. ¿Cómo no nos podíamos creer? ¿Cómo si hubiésemos tomado estas medidas tan drásticas aquí en Europa tan solo una semana antes, habríamos montado en cólera a toda la sociedad? ¿Cómo no lo habríamos aceptado? ¿Cómo no nos lo habríamos creído? ¿Cómo habría sido inviable? Realmente eso es lo que más me ha sorprendido, porque sin embargo yo sé que vamos a ser capaces de hacerlo, de nuevo, copiando lo que ha ocurrido en el sudeste asiático. En el sudeste asiático tuvieron en el 2003 la epidemia de SARS, hace 17 años, y vaya si la recuerdan. Fue un ensayo general, hubo 800 muertos, 8.000 infectados, mucho menos, se pudo confinar y eliminar la infección, ya no volvió a haber después, hubo algún caso en 2004 y se acabó. Y realmente aprendieron de ello. En cuanto han visto que aquí había un virus que era contagioso, aunque no fuese muy grave para cada persona, ellos han reaccionado inmediatamente y son un ejemplo para nosotros. Hong Kong, Taiwán, Singapur, Japón, Corea del Sur. China es que la ha pillado, que le ha surgido justo en su sitio, pero el resto de China, aparte de la provincia donde surgió, también han sido un ejemplo. Entonces yo sé que vamos a poder aprender y yo sé que nos lo vamos a creer cuando venga la segunda oleada. Sé que nos lo vamos a creer cuando venga otra pandemia, que están por venir, porque surgen en China regularmente pequeñas epidemias, surgen brotes de virus muy letales, de la gripe aviar. Surgen cada pocos años surge alguno muy letal, lo que pasa es que no se transmite entre personas y eso es lo bueno. O sea que como viróloga no es tanta la sorpresa, no conocemos mucho el virus, pero sí que conocemos a su hermano, a su primo hermano, es menos letal. Quizás como sociedad darnos cuenta de que no lo habríamos aceptado y que nos creíamos que los chinos eran muy exóticos y que vaya cosas que hacían, ¿no? No habernos dado cuenta de que eso de verdad ocurre. O sea, este punto es muy interesante. La esperanza a medio plazo, o quizás largo, es la vacuna. Y siempre se dice que como mínimo son 12 meses, posiblemente 18, porque hay unas fases clínicas que se tienen, de ensayos clínicos que se tienen que seguir, de seguridad, después de eficacia. ¿Hay manera en algo tan importante como esto de acortarlo? ¿Se plantea de infectar a voluntarios? ¿Hay maneras de hacer este proceso mucho más corto? Bueno, se está acortando muchísimo, muchísimo, ¿eh? O sea, una vacuna en un año y medio no la hemos visto en la vida. Para mí eso sí que será una sorpresa si lo logramos con esto, ¿eh? Sí que será una sorpresa como viróloga e inmunóloga. Pero se está acortando muchísimo. ¿Cómo se está acelerando? Pues con las vacunas se está teniendo todo preparado desde el principio. Una de las cosas que hay que tener preparado ya es que, y lo hemos aprendido de Estados Unidos, es empezar a montar las fábricas para producir la vacuna o los antivirales en caso de que funcionen. Porque desde luego, si en China producen una vacuna súper exitosa, a quien van a vacunar primero, después de producir grandes cantidades ingentes, ¿a quién es? ¿A los españoles? No. Quizás a los chinos, ¿no? Claro, entonces hasta que nos llegue a nosotros tardará mucho, por lo tanto tenemos que contar con que igual que las mascarillas nos ha costado mucho conseguirlas y las tenemos que producir en España, igual que los diagnósticos nos ha costado mucho y mejor que los hagamos en España, los antivirales y las vacunas hay que empezar a prepararlas ya. Entonces hay que ir directamente a las pruebas de seguridad y de eficacia prácticamente a la vez. Los ensayos clínicos ahora se están aprobando a toda velocidad increíble. O sea, se están multiplicando, no lo sé, por 200 la velocidad a la que se va. Cuando se hace un ensayo clínico, que nadie olvide que eso es un análisis, eso es una investigación. Puede ocurrir que funcione, que no funcione o que sea dañino para el organismo. Nunca hay que olvidar que sea dañino. Entonces, el que sea dañino, no vale que se haga más daño que lo que hace ya la enfermedad. Entonces, este componente de seguridad hay que tenerlo muy claro. Y en China este componente de seguridad parece que se lo están saltando, lo cual no es del todo ético. Se pueden juntar a la vez los ensayos de eficacia y de seguridad, pero no podemos evitar, no nos podemos saltar los ensayos de seguridad, no sería ético. A nivel de antivirales se está haciendo otra cosa que es también muy rápida, y lo que se está haciendo es reposicionar medicamentos. ¿Qué quiere decir reposicionar medicamentos? Pues que se están tomando medicamentos que funcionaban para cualquier otra dolencia y que a nivel de investigación creemos que quizás puedan valer
para también combatir al coronavirus. ¿Por qué? Pues porque su mecanismo de acción nos hace pensar que interferirían con el coronavirus. Se puede hacer un ensayo en cultivo para ver si son antivirales e inmediatamente, como ya sabemos que son seguros porque ya se usan en personas y sabemos a qué dosis son seguros, inmediatamente se pasa al ensayo clínico y eso se está yendo a toda velocidad. Eso se está yendo muy rápido porque se están identificando estos compuestos que se pueden reposicionar. Entonces esa es una manera muy importante de acelerarlo. Así que la única esperanza no es la vacuna, que es a más largo plazo, sino los antivirales. Le quería preguntar rápidamente por los tests, porque hay una sensación de que todo el mundo está diciendo que son imprescindibles, imprescindible hacer más test, y la gente se pregunta, entonces, ¿por qué no lo hacen? Y están saliendo informaciones de que los test de PCR genéticos sí que son fiables, pero no es planteable hacerlo masivamente porque tardan bastante tiempo, y que los test estos serológicos, que son de 10-15 minutos, dan muchos falsos positivos, no funcionan todo lo bien. O sea, ¿esta es la realidad actual de algo tan importante como el testeo? Si todo el mundo, a la vez, en todo el mundo, y hablo, 7.500 millones de personas necesitan un test, es que no hay reactivos para ello, ¿vale? Y no nos da tiempo a hacer nuevas fábricas de producir reactivos tan rápidamente. Entonces hay una limitación de reactivos. Por lo tanto, se tiene que limitar de alguna manera a quién se hacen los tests. No tendría sentido hacernos la PCR a todo el mundo, pues ya digo, cada semana, porque siempre ha podido ocurrir que después de hacértelo te infectes justo después. Entonces eso no tiene sentido. Y como en España no teníamos un tejido industrial ni siquiera que produjese estos test de diagnóstico, sino que todos vienen de fuera, pues claro, hay países que están mucho mejor situados que nosotros. Lo comentaba antes, en ciencia hay que invertir en tejido industrial de alta capacidad, de empresa de biotecnología y de otras áreas de alta calidad, y no solo en turismo hay que invertir. Esto no se crea de la noche a la mañana. Si aquí hubiésemos tenido un montón de fábricas a pequeña escala que fuesen capaces de hacer todos estos test de diagnóstico, habríamos estado mucho mejor. Y los test, y luego la palabra rápido es muy engañosa. Los test de PCR detectan la infección muy temprana, aunque el diagnóstico tarda unas horas o con la logística y tal a lo mejor tardan 2 días en darte el resultado. Los test rápidos, el test se hace muy rápido, se hace en 15 minutos, te sacan sangre y en 15 minutos está el resultado, pero solo detectan la infección cuando ya estás en la segunda semana o al final de la primera semana tras los síntomas. Entonces no valen para diagnóstico. Realmente para que una persona sepa si tiene que ir al hospital porque está muy grave o no, ya lo sabe por los síntomas. Y si se hacen demasiado pronto, dan falsos negativos. Lo que ocurre con esto es que dan falsos negativos. ¿Por qué? Porque si te lo hacen muy temprano todavía no has desarrollado anticuerpos. Y eso lleva un tiempo, eso lleva una semana, 2 semanas. Entonces, si lo hacemos antes, todavía no están esas armas preparadas y por lo tanto nos dará un falso negativo que la PCR, sin embargo, lo detecta mucho mejor. Entonces, por mucho que haya test rápidos, la palabra es engañosa porque son tardíos en la infección. ¿Y hay que hacérselo a todo el mundo? Pues los test de anticuerpos, hacérselo a todo el mundo sería para saber quiénes son todos los que han pasado la infección. Pero realmente claro, si es un 1% o así tampoco sería lo más adecuado. Habría que hacérselo a una población representativa, eso sí, eso es súper importante hacerlo. Entendemos que un fármaco no se puede suministrar hasta que sepas que funciona y que es seguro. Hablaba de la reposición de fármacos que han demostrado seguridad y aparecen nombres como la cloriquina, que podrían quizás funcionar. La percepción de muchas personas, incluso médicos, es decir, la gente se está muriendo ya. Es decir, y ya los investigadores irán comprobando si funcionan mejor o peor, pero si por lo menos tenemos aquí algo de esperanza, avancemos en esta dirección. Tiene lógica, por lo menos de sentido común. No sé si tiene lógica científica esto. No hay que olvidar que pueden hacer daño. Eso es fundamental, no hay que olvidar que pueden hacer daño. Y a lo mejor pueden ser peor esos tratamientos que no están controlados, a pesar de que muy voluntariosamente se quiera curar a las personas, pueden hacer daño. Y luego hay otro tema que es muy importante, es que tiene sentido muy en el principio de la epidemia, voy a probar lo que sea con estos primeros pacientes, pero enseguida lo que tiene que haber es ensayos clínicos rigurosos, es decir, ensayos clínicos que a un grupo de pacientes se les haga un tratamiento
a otro grupo experimental que puede hacerles daño, no funcionar o funcionar, y a otro grupo de pacientes se les haga otro tratamiento también prometedor, pero que de nuevo puede hacer daño, funcionar o no funcionar, y que se evalúe eso de una manera científica rigurosa. Entonces, no solo se sabrá si hay algo que es dañino, como ahora se sabe con la hidroxicloroquina, ya se sabe que es dañina para los pacientes que tienen dolencias cardíacas, y en Francia inmediatamente lo han prohibido para las dolencias cardíacas, porque en Francia hubo un estudio científicamente de muy mala calidad que dijo que la hidroxicloroquina funcionaba de una manera fantástica combinado con un antibiótico que resulta ser también antiviral, la citromicina. Pero el ensayo estaba lleno de errores. O sea, en cuanto lo empezaron a comentar los científicos, dijeron, Dios mío, qué desastre, qué falsa esperanza, qué desastre, ¿no? Y sin embargo, la hidroxicloroquina ya sabemos todos lo que es, ¿no? Todos hablamos de ella. Bueno, pues ya se sabe que causa daño a las personas que tienen dolencias cardíacas, y esto es muy grave porque precisamente la dolencia coadyuvante a la gravedad de la infección por el coronavirus más importante son las dolencias cardiovasculares. O sea, y ese es un problema. Y la segunda más importante es quien tiene diabetes. Entonces esas dos son las más graves, las que digamos entran en sinergia maldita con el coronavirus y causan mucha más gravedad y muchos más fallecimientos. Entonces, por ejemplo, la hidroxicloroquina ahora ya no quiere decir que no funcione. Quiere decir que aquellos ensayos no decían ni sí ni no, ni blanco ni negro. Se están haciendo ya ensayos controlados, como he dicho, bien controlados, con rigor científico, con rigor clínico, y se podrá saber si funciona o no. Sí. Y eso es muy importante porque no solo es a lo mejor le ayudo, es que a lo mejor le estoy haciendo daño. No olvidarlo nunca. Claro. En esta línea que está comentando, ¿se sabe si además de la edad, del estado de salud, la diabetes, la hipertensión, hay algo más que haga que unas personas enfermen, tengan síntomas más graves que otras? ¿Y por qué los niños no? Se habla también de la cantidad de virus inicial que se recibe. ¿Hay algunos otros factores ocultos, además de estos, que son los más importantes, la edad y el estado de salud? Bueno, la cantidad de virus inicial que se recibe nunca la sabremos medir, pero desde luego habrá gente a quien le tosan en la cara y se infecte con una dosis más alta, y gente que lo coja muy lateralmente de una gotina, una microgota que ande por ahí circulando y que se infecte con mucha menos cantidad. Eso es importante porque pilla al sistema inmunitario mejor preparado o menos. No es lo mismo enfrentarte a una escaramuza que a un ejército de 100.000 personas, obviamente, ¿no? Eso está claro. Pero eso nunca sabremos cuál es realmente la dosis. Pero poco a poco sí que se van viendo más gente que sufren más, ¿no? En tercer lugar, después de patologías cardiovasculares y diabetes, están enfermedades respiratorias, es decir, un daño previo del pulmón, pero no están en primer lugar, atención. Pero todavía no se sabe, hay casos individuales. Por eso es muy importante, cuando se habla de que los hospitales, las autonomías, el gobierno dé bien los datos, por eso es importante que si en el primer momento de urgencia había cosas que no se transmitían bien, que ahora se transmitan todos los datos posibles de todo el historial clínico previo de todos los casos, porque entonces sí que se podrán hacer con un gran número de datos, sí que se podrá ver esta pregunta que me haces, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los grupos de riesgo? ¿Por qué hay jóvenes que enferman grave también? Y luego, ¿por qué los niños no pasan la enfermedad? O son muy resistentes, o prácticamente no se contagian o son muy resistentes. Para mí, la explicación más sencilla, pero es súper interesante desde el punto de vista de investigación de saberlo, para mí la explicación más sencilla es que su sistema inmunitario es mucho más potente. Una vez que el niño madura, a partir de los 2-3 años o 5 años así, una vez que el niño madura su sistema inmunitario, porque nacemos con un sistema inmunitario un poco precario, la verdad, una vez que ya madura el niño, y esto es muy distinto de unos niños a otros, tienen el sistema inmunitario más potente de todos, es decir, hasta los 20-25 años somos jóvenes, hablando desde el punto de vista del sistema inmunitario, y luego ya empezamos a hacernos viejitos, ¿sí? Entonces, por ahora, el patrón más claro es que las personas más vulnerables son aquellas que tienen un sistema inmunitario en peores, con menos fortaleza, y en particular aquellas que lo tienen desviado hacia tener demasiada inflamación. Que eso, por ejemplo, es una cosa que se está viendo últimamente. A partir de los 60 y pocos años, el sistema inmunitario de los hombres y las mujeres difiere un poco más. Siempre somos un poco diferentes. El sistema inmunitario de las mujeres es un poco más reactivo, y por eso hay algunas enfermedades de autorreactividad, autoinmunes, que tenemos con más frecuencia las mujeres.
pero a partir de los 60, 60 y pocos años, el sistema de las mujeres se mantiene también más reactivo, con mayor capacidad de tener linfocitos todavía naif, que sean capaces de aprender, mientras que el de los hombres se hace más inflamatorio. Y quizás ahí está parte de la clave de por qué los hombres tienen una enfermedad más grave, los hombres mayores, sobre todo los ancianos, tienen una enfermedad más grave que las mujeres ancianas, porque hay casos mucho más graves y más fallecimientos entre los hombres que en las mujeres, porque el problema de esta infección es la inflamación que desencadena. Y si cae sobre un organismo que ya de por sí es más proinflamatorio, es decir, tiene un sistema inmunitario no débil, sino además desviado hacia más inflamación, pues llueve sobre mojado. Ajá. O sea que sí que se va sabiendo cosas, sí que se va avanzando. Sí. Los virólogos llevaban mucho tiempo diciendo que algo así, una pandemia de estas características, con un virus muy contagioso y también muy patógeno, podría ocurrir. Usted, que tiene una larguísima experiencia como viróloga, ¿es algo que sí esperaba o quizás no lo esperaba tan drástico en realidad? ¿Lo veía como una posibilidad más remota o no? ¿Era algo que dices, no, yo lo veía venir algo así? Hombre, se veía venir claramente. Este virus concreto en absoluto, cero. Pero que se veía venir, sí. A ver, como he comentado antes, no he comentado los coronavirus. Antes no estaban causando epidemias, pero están empezando desde hace ya tiempo a saltar al ser humano. Y saltó el SARS en 2003, saltó el MERS en Oriente Próximo en 2012. Ha saltado es decir, los coronavirus son de los que pueden saltar entre especies. Pero en China estaba saltando, cada 2-3 años saltaba una gripe aviar muy grave. ¿Qué ocurre? Que no se transmitía entre personas, que es lo que comentaba antes. Si no se transmite entre personas, pues los chinos lo saben controlar muy bien. ¿Por qué surge en China? Pues porque en China y en el sudeste asiático es que está la mitad de la población de todo el mundo. Es una zona que se está urbanizando rápidamente, por lo tanto estamos entrando en hábitats donde antes solo había transmisión de esos virus entre los animales y ahora estamos entrando el ser humano, que antes no entrábamos, luego es más fácil que salte. Estamos teniendo una medicina mucho mejor, por lo tanto tenemos ahora gente que vive muchos más años pero que es más vulnerable, por lo tanto tenemos más posibles personas que lo transmitan. Entonces y estamos viajando como no hemos viajado en toda la vida de la humanidad. Entonces todos estos factores hacen que cada vez haya más epidemias y lo que decíamos al principio de esta hora de la epidemia es exponencial. Bueno, pues el número de nuevas amenazas de epidemia que surgen está creciendo exponencialmente, cada vez hay más. Yo ahora ya décadas que entre los virólogos sabíamos que podía haber una epidemia, pero esto cada vez se está acelerando. O sea que sí que es probable que ocurra. ¿Esta concreta y en este mes concreto? No. Pero que en la próxima década puede ocurrir otra, es probable. Ojalá que no ocurra, pero es probable. O sea, no podemos decir que no. Cuando esta saltó en enero, yo en cuanto la escuché, pregunté al grupo de Luis Enjuanes, que son los expertos en coronavirus, les dije, oye, ¿creéis que esto es grave? Dijo, no, porque los chinos han dicho que no se contagia entre personas. Digo, muy bien. Poco después los chinos dijeron, parece que sí que se contagia entre personas. Y entonces dijimos, entonces es grave. ¿Vale? Entonces puede serlo, atención. Sí. Si se pudiera separar la parte emocional de las dificultades que se están viendo en nuestro entorno de la parte intelectual, esta es como una oportunidad para aplicar lo que ha estado estudiando toda la vida, ¿no? O sea, debe ser muy estimulante en un aspecto. Bueno, es otra oportunidad. Nosotros llevamos toda la vida siendo todos muy curiosos, muy rigurosos, muy creativos, disfrutamos con ello, nos gusta mucho la ciencia y aquí también la estamos aplicando, pero lo hemos hecho también en el pasado. Lo nuevo quizás es que aquí estamos necesariamente siendo más multidisciplinares y estamos viendo el impacto sobre otros aspectos que no son estrictamente científicos, como los sociales, los económicos, etcétera. Y quizás un poco darnos cuenta, desde luego es un reto, pero también de nuevo mirar un poquillo más allá, darnos cuenta de que con todo lo que he comentado de que se están escalando exponencialmente las probabilidades de que surja otra pandemia, también darnos cuenta que el cambio climático también nos puede estar trayendo
también problemas relacionados con la salud, como que enfermedades tropicales que ahora no conocemos y que en el trópico afectan a millones y millones de personas que nos están llegando hacia el Mediterráneo. Entonces eso también lo tenemos que saber. Entonces quizás adelantar un nuevo concepto que yo creo que nos tenemos que ir mentalizando, y es que parte de la defensa de un país va a ser la biodefensa, la defensa frente a agentes infecciosos. Yo creo que es muy importante que nos vayamos dando cuenta de que estamos pasando con, como he dicho, globalización, nuevos ambientes urbanos, poblaciones más vulnerables, saltos de animales, cambio climático. Estamos entrando en un nuevo mundo en el cual ya no son tanto, en nuestro nivel de país de altos recursos, no son tanto los riesgos de un ataque armado para la integridad del país. La defensa no se tiene que orientar solo tanto a un ataque armado, teniendo aviones de combate dispuestos, calentando motores o destructores o cuerpos de combate, sino que se tiene que orientar hacia biodefensa, es decir, igual que tenemos la unidad militar de emergencia, que eso creciese muchísimo, teniendo muchos más sanitarios, muchas más instalaciones que, aunque estuviesen en desuso, igual que lo está un avión de combate, que hiciesen maniobras y que estuviésemos mucho más preparadas la población y quienes nos defienden, que serían los sanitarios. Y yo creo que la defensa debe ir orientándose hacia biodefensa, hacia tener eso muy importante, porque realmente la salud es algo que cuando nos toca, siempre se dice salud, dinero y amor, ¿no? Cuando nos toca se afecta a todo lo demás. Yo le reconozco que a mí pensar a nivel de país en algo así me desasosiega, porque sé que son las estructuras que toman decisiones y que cómo se puede manejar las cosas es lo que hay, pero el virus no conoce fronteras. Estamos hablando, usted está hablando de una visión global. A nivel europeo se debería tener una cohesión mucho más fuerte. Le quería preguntar por el papel de la OMS. Hay cierta incertidumbre. Trump les criticó. Algún aspecto de sus críticas podría estar fundamentado. ¿Cómo percibe usted cómo ha gestionado la OMS el tema del coronavirus? En la última pandemia que tuvimos, que fue la de la gripe A del 2009, se criticó muchísimo a la OMS por contemplar el peor escenario, y el peor escenario que contemplaba la OMS en aquella época era que la epidemia fuese, como empezó siendo, bastante más mortal, y además que afectase mucho a jóvenes y que pudiese haber una segunda oleada peor. Contempló ese escenario porque era el que conocíamos de la gripe de 1918. Se le criticó muchísimo. ¿Cómo se han equivocado? Claro, a toro pasado todos somos más listos que nadie, que todas las organizaciones mundiales de la salud, de la energía, de lo que sea. Todos somos listísimos. Pero se le criticó muchísimo, y entonces ahora ha estado intentando no ser alarmista en absoluto, y quizás a lo mejor ha pecado un poco de exceso de no meter miedo, porque el miedo causa que todo el mundo acumule 500 mascarillas en su casa, o que acumule no sé qué desinfectante que le han dicho que funciona y que luego no funciona, ¿vale? Entonces, ese problema también es muy difícil encontrar el equilibrio. Y con la misma Organización Mundial de la Salud, China ha reaccionado de una manera, Singapur, Taiwán, Hong Kong, Japón, Corea de otro, Europa de otro. Estados Unidos, parte, ha reaccionado más rápido que los europeos, pero Nueva York ha reaccionado todavía mucho peor. Después de saber lo que estaba pasando en Europa, ha reaccionado todavía mucho peor que nosotros. Sudamérica en general ha podido ver lo que estaba pasando en España e Italia y ha reaccionado algo más rápido. Y luego tenemos África. África es tremendo, porque África no sabemos ni cómo está reaccionando. Tienen pocos casos, pero lamentablemente en muchos sitios no hay más que un punto de diagnóstico general para todo el país. Todo lo que aprendamos aquí de cuáles son las poblaciones vulnerables que hemos estado hablando antes, que si los ancianos, que si los que tienen sistema inmune un poco más flojo, que si los que tienen patologías adicionales, es que por mucho que investiguemos aquí, a lo mejor en muchos países de África no les va a valer para nada, porque sus poblaciones de riesgo van a ser los malnutridos, los huérfanos de SIDA, las personas con SIDA, las que además tienen malaria y tuberculosis e infecciones por gusanos. Es decir, va a ser otra cosa, o sea que les va a llegar con muchos menos recursos, con mucha menos capacidad de maniobra, con más problemas bélicos todavía y con mucha menos información. Entonces, ¿cómo hace la Organización Mundial de la Salud para ser útil para todos? Pues es muy difícil también, es muy difícil. Claro. Bueno, tendrá... Y otro tema que podríamos empezar a hablar sería los impactos no inmediatos o no previsibles que va a tener este mundo
coronavirus, ¿no? Pero bueno, si quiere algunas de las intuiciones que ya debe haber pensado transmitírnoslas, encantado. Y así cerramos un poco esta conversación, que le agradezco muchísimo con el trabajo que tiene y la importancia de ese trabajo, que haya estado tan predispuesto a hablar un rato tan largo. Bueno, es que hemos tocado ya muchos puntos. Yo ya ahora mismo no me acuerdo de ninguno que quede por ahí pendiente, ¿no? Quizás que se apoye más a la ciencia, que pensemos que la ciencia es una inversión, porque esta es una inversión que es para todos. Si hubiese estado mucho más fuerte la ciencia en España, habríamos podido reaccionar todavía mejor. Si hubiésemos tenido un tejido industrial científico derivado de cualquier área de la investigación, con muchas más empresas derivadas del conocimiento generado en investigación, habríamos podido reaccionar muchísimo más, pues como han reaccionado otros países, produciendo las cosas de primera necesidad sanitarias, cosa que aquí no hemos podido. O sea, que hace falta invertir en eso. Queremos seguir siendo un país turístico, pero para que seamos un país turístico tenemos que ser capaces de recibir a la gente y no estar contagiándoles, obviamente. O sea, que tenemos que tener una buena sanidad y una buena investigación. Y para tenerlo hace falta una investigación buena. De verdad, mi alegato es daros cuenta que la investigación es muy buena. También transmitir al resto de los investigadores, daros cuenta de que tenemos que compartir de una manera que se pueda entender lo que investigamos, la incertidumbre de lo que hacemos, el que no todo va a funcionar, pero el que hay muchas vías abiertas y que estamos haciendo todo lo posible. Hay que transmitirlo, hay que perder el miedo a los periodistas. Sabéis que los investigadores tenemos miedo a los periodistas. ¿Qué titular me sacan luego? No lo vuelvo a hacer. Igual que los periodistas, supongo que algunos tendrán miedo a los investigadores. Me cuentan unas cosas que no hay quien las entienda, ¿no? Pues yo creo que eso lo tenemos que trabajar mucho más, porque además es muy rico para ambos campos, y es sobre todo muy bueno para la sociedad. Es nuestro servicio a la sociedad, tanto de los medios de comunicación como de los investigadores. Sí. Muchas gracias, de verdad. O sea, es una conversación no solo interesantísima, sino de alguna manera inspiradora, ¿eh? Espero que para los que nos han escuchado también. Pues nada, muchas gracias a ti por mantenerla también. Muchas gracias. Vale.